encontramos ya en la sección El fenómeno del sectarismo. Traemos esta tarde a don Manuel Guerra Gómez. Buenas tardes, don Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, María. Empezaremos por lo fácil, o bueno, quizá lo difícil. Díganos, don Manuel, ¿qué es una secta? Es una pregunta lógica. No se puede hablar de algo sin saber qué es, al menos de un modo genérico. Además de lógica y elemental, es una pregunta realmente difícil de responder. Mucho más difícil de lo que los oyentes pueden imaginar. Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre qué es una secta. Ciertamente la definición de secta debe aunar dos vertientes, a saber, las creencias y el comportamiento. Puede haber comportamientos sectarios en organizaciones que no son secta. Tras describir unas 1.500 sectas en mi diccionario enciclopédico de las sectas, en la BAC, he exprimido el jugo o notas comunes. He aquí sus rasgos principales definitorios. Secta es la clave existencial, teórica y práctica, o sea, abarca toda la vida de un individuo. Y las creencias, de los que pertenecen a un grupo autónomo. 1, 2 o 3 no forman una secta como no forman una religión. Y autónomo, ya que si no es autónomo será secta si lo es la entidad mayor a la cual pertenecen. Por ejemplo, Dianética dentro de la cienciología. Un grupo no cristiano. Para ser cristiano protestante basta con creer en la Santísima Trinidad, en la divinidad de Jesucristo y aceptar el bautismo como medio de incorporación a Jesucristo. De las 1.500 sectas que trato en mi diccionario, ¿sí? Probablemente no hay ninguna que reúna estas condiciones. Hay 2 o 3 que están en el límite. Además de no cristiano, tiene que ser fanáticamente positivista. Que sea positivista yo lo veo lógico, ya que si uno tiene que considerar algo bueno, se lo da a sus amigos, ¿no? A los que quiere. Ahora, es fanáticamente positivista si trata de imponer como por la fuerza, no simplemente de exponer, o si recurre a medios ilícitos, por ejemplo, mensajes subliminares que usa la Nueva Acrópolis, etcétera. Además, exaltador del esfuerzo personal. En las sectas casi nunca se reza. Es todo a base de esfuerzo, de técnicas y de recursos. Y por último, que espera un cambio ya colectivo de la humanidad, tanto del tipo maravilloso, New Age, nueva era, como catastrófico, fin del mundo. También puede ser individual, o sea, transformación del hombre en una especie de superhombre. Para un católico, y como la mayoría de los oyentes es católica, es sumamente interesante saber cómo presentan y valoran las sectas los documentos vaticanos y los discursos de los papas, porque consideramos que en ellos hay una gran inteligencia, el trabajo de muchos años, y en ellos se recogen muchas pistas y aclaraciones para situarnos ante el fenómeno de las sectas. ¿Nos puede comentar un poco sobre esto? Los papas, y sobre todo el documento Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos, Desafíos Pastorales del año 1966, presenta a las sectas primero como un problema serio de no fácil solución. Segundo, como uno de los signos de los tiempos. Luego, así debemos preguntarnos qué nos está diciendo Dios ahora a los católicos por medio de este signo o mensaje. Tercero, un reto que reclama nuestra respuesta. ¿Cómo debemos afrontarlo? ¿Qué actitudes adoptar ante las sectas? Y por último, además de un signo de los tiempos y de un reto, las sectas son un kairos u oportunidad para la nueva evangelización, con tal que su existencia nos lleve a los católicos a una mayor generosidad en el amor y entrega a Dios y a los demás, a una renovación humana y sobrenaturalmente más eficaz de la pastoral. Creo que son los 4 rasgos que figuran en ese documento. En el tercero de ellos, comentaba usted, hablaba de un reto, y cómo debemos afrontarlo, qué actitudes adoptar. Esa es mi pregunta. ¿Qué actitud debe adoptar un católico ante las sectas? La actitud de un católico ante las sectas, como ante cualquier problema, no debe ser, en primer lugar, no debe ser pasiva. Vivir como si no hubiera sectas. Segundo, no debe ser agresiva, sino positiva. Según San Pablo, en la carta a los Corintios,
es conveniente hasta aquellas sectas, con tal que nos incite a ser más santos. San Agustín comenta este texto diciendo que con tal que nos induzca a conocer mejor tanto a las sectas como a la doctrina cristiana correspondiente. Y además, por último, debe ser actitud activa. Las sectas deben ser una exigencia de más santidad personal, más apostolado y, sobre todo, más unidad en torno al Papa y a los obispos en comunión con el Papa. Ante todo, hay que conocer la realidad. No se puede remediar un mal ni sanar una infección si no se es consciente de su existencia. Aquí puede ocurrir como con el SIDA, que no mata directamente a nadie, pero elimina las defensas, destruye los leucocitos y los linfocitos. Luego, en cuanto actúa un virus o una bacteria, el organismo perece, muere, porque se halla indefenso. Dicen que saber es poder, y en gran parte es verdad. La fortaleza atacada será casi invencible si se sabe cuántos son los enemigos, cuándo y por dónde van a atacar. El conocimiento de las sectas es el primer paso para ser fiel a Jesucristo en su Iglesia, sin dejarse seducir por sirenas engañosas. Al mismo tiempo, es necesario avanzar en la formación doctrinal, bíblica, dogmática, moral, social, etcétera, y a la vibración interior, o sea, vida de oración y ratos dedicados exclusivamente a la oración. Y por último, en el dinamismo apostólico. Son como las cuatro patas de la mesa, o sea, de la vida y espiritualidad cristiana. Ahora, si una pata de esas está débil, se ha dado un puñetazo para que la mesa se derrumbe, ¿no? Es lo que pasa a veces en nuestra vida. A veces una persona pero sí es piadosa y de repente se ha hecho de una secta o ha quebrantado una obligación que tenía moral, ¿no? Tenía pies de barro en ese punto concreto, la han dado y se ha roto. Ciertamente el conocimiento preciso es muy importante. Pero bueno, ¿es posible, don Manuel, conocer las sectas implantadas, por ejemplo, en España, sus rasgos definitorios, la localización de sus centros, el número de miembros? Para lograr algo, en primer lugar, hay que quererlo e intentarlo. Hago una pregunta a los oyentes. ¿Se ha querido de veras conocer la situación de las sectas en España? La misma pregunta podría formularse respecto a las naciones hispanoamericanas. Recuerdo que cuando estuve en México, fui al obispado para preguntar qué sectas había en México. Yo había oído que había 3.000 y dijeron, no tenemos ninguna estadística. Ahora yo invito a los oyentes a que pregunten en la curia diocesana, en su obispado, e incluso en su parroquia, ¿cuántas sectas hay en este territorio, en esta demarcación? Y fácilmente la respuesta es negativa, ¿eh? El secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales envió en marzo del año 2000 una encuesta a todas las diócesis españolas. Varios meses más tarde se elaboró un informe a partir de las respuestas, que fue publicado en Relaciones Interconfesionales, revista de dicha comisión. Resulta sintomático que solo respondieran 17 diócesis y que 2 de ellas dijeran que en su territorio no había sectas, ni nudos de la red de Nueva Era, ni muestras de esoterismo, de ocultismo, de videntes, etcétera. Seguramente en todas las provincias y diócesis hay al menos testigos de Jehová, mormones y uno o más grupos gnósticos. Este informe inventariaba solamente 55 sectas, pero a las diócesis que respondieron, exceptuadas las 3 de Alcalá, Orihuela, Alicante y Málaga, no eran aquellas en las que hay una mayor implantación de sectas en España, a saber, Barcelona y su entorno, la Comunidad de Madrid, la costa levantina y andaluza, las Islas Canarias. Téngase además en cuenta que en los últimos años los inmigrantes han introducido en España no pocas sectas de origen africano y americano. Esto quiere decir que a nivel eclesiástico, no sé decir eclesial, se desconoce la situación de las sectas en España y que no hay una pastoral organizada, especializada a este respecto. Todos estaremos de acuerdo en que no basta estar esperando a que vengan los feligreses, palabra que en su teología latina se dedica a los hijos de la Iglesia, al redil material de nuestras iglesias o templos, que la mayoría no vienen a no ser en actos oficiales o de compromiso social, y algunos
jamás. Un padre sinodal, en el sínodo que está celebrando en Roma, decía que Jesucristo nos ha enviado a pescar hombres, no a guardar peceras. Unos cuantos feligreses que están siempre en la iglesia y que los cuidamos mucho, ¿no? No, pero tenemos que lanzarnos a echar la red, fuera de la iglesia también, claro. Y esta es tarea sobre todo de los laicos y de las laicas. Es preciso salir a buscar a las ovejas descarriadas de Israel, o sea, a los bautizados descarriados, ya estén paganizados, ya pertenezcan a algún grupo sectario o a una religión no católica. Otro modo de conocer las sectas es el uso de diccionarios, por ejemplo, el que ha leído antes, Diccionario Enciclopédico de las Sectas. Y para terminar, don Manuel, una pregunta de actualidad, al menos cronológica. Es inmediata la celebración de Halloween en salas de fiestas, en colegios. Es una fiesta que cada vez está más implantada en nuestro país. ¿Nos puede comentar un poco cuál es el origen, el significado y qué trasfondo tiene esta celebración? Ciertamente es una fiesta, por desgracia, de actualidad. La palabra Halloween significa anochecer de todos los santos, la vigilia de todos los santos. Tradicionalmente designa el aquelarre, es una palabra que en básico significa aquer, macho cabrío, y larre, prado, o sea, prado de macho cabrío, donde celebraban sus reuniones las brujas hace siglos, ¿no?, en el País Vasco. Es una fiesta que celebran las brujas en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, festividad de todos los santos en la Iglesia Católica. Se ha difundido desde Estados Unidos e Inglaterra a casi todos los países europeos y americanos. Ha salido de los bosques y edificios cerrados, fuertemente vigilados por las brujas durante su celebración, pues a las salas de fiestas, a los hoteles y hasta a los centros de enseñanza con exhibición de disfraces y modelos, pócimas alcohólicas, fantasmas, la calabaza vacía con una vela dentro. Esta fiesta es la más importante de las celebradas por las brujas. Según la estadounidense Cristina Ner de Vidal, el segundo apellido se debe a que su madre era mexicana, que practicó la brujería durante 15 años, antes de convertirse al catolicismo, Halloween es el año nuevo del calendario brujeril y como la celebración del nacimiento de Satanás, o sea, su cumpleaños. Cristina Ner pide que al menos los católicos no se dejen contagiar de esta celebración brujeril, pues en Halloween son sacrificados animales, perros, gatos, etcétera, y además, con sus propias palabras, se realizan sacrificios humanos, a veces, claro, preferentemente niños, porque todavía no han pecado y son los preferidos de Dios. Ahora, veo que en algunas partes ahora tratan de cristianizar esta fiesta, ¿no? Ahora, teniendo este origen, yo creo que lo mejor era anularla, por lo menos entre los católicos, claro. Bueno, muchas cosas ya hechas, otras muchas por hacer. Muchísimas gracias, don Manuel, por su atención y su servicio ante las sectas. Esperamos contar con usted pronto, de nuevo, incluso aquí en el estudio. Sería estupendo que pudiera venir y preguntarle pues sobre masonería y grupos satánicos, que es de lo que usted sabe muchas cosas que creo que van a interesar mucho a todos los oyentes. Entonces le emplazamos para que cuando quiera se acerque por la emisora central de Radio María y podamos comentar sobre todos estos temas. Gracias, María, gracias a Radio María y enhorabuena por este programa. Un saludo cordial a todos los oyentes, así como a todos los miembros de RIES y a los suscriptores de InfoRIES. Siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Hasta pronto entonces, gracias.